Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en iTunes, Spotify y Amazon Music. Te los dejo en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El hijo del Nahual. Sé que te puede parecer muy fantasioso lo que platicaré. Yo todavía a veces lo dudo, y aunque no lo viví directamente, sé que mi familia no inventaría algo así tan fuerte. Todo esto empezó cuando fuimos mi hermana y yo a visitar a mi tía Rosa a su casa. Ella vive en Neza, en el Estado de México. En esa ocasión, mientras platicábamos de cómo era mi papá de niño, mi tía nos dijo que tenía unas fotos de todos mis tíos de cuando eran pequeños. Se levantó de la mesa y del librero sacó un viejo álbum de fotografías que puso frente a nosotras. Lo abrimos maravilladas y empezamos a revisarlo, y allí encontramos varias fotos de mi papá de niño. La verdad, sí se veía algo gracioso. En ese momento tocaron la puerta. Mi tía se levantó a abrir. Nosotras seguimos revisando el álbum, y al darle vuelta a una hoja, salió volando una foto al piso. Mi hermana la levantó. Nos llamó mucho la atención. En la imagen aparecía mi tía Rosa muy jovencita. Yo creo que tendría algunos 15 o 16 años. Estaba abrazada a un muchacho muy guapo. Se veía mucho más alto que ella. Traía un pantalón vaquero, una camisa a cuadros azul y un sombrero vaquero. Ella se veía muy feliz con él. En ese momento volvió a entrar a la sala mi tía Rosa, y al ver que teníamos esa foto, puso una cara de espantada que nos sorprendió. Poco faltó para que se la arrebatara a mi hermana, y toda nerviosa, guardó la foto en el álbum y lo metió en el librero otra vez. Mientras lo hacíamos, nos pidió de favor que no le dijéramos a nadie que tenía esa foto, y mucho menos a mi papá. La verdad, la vimos tan angustiada que prometimos no decirle a nadie. Se fue a la cocina y regresó con unas tazas de café. La vimos más tranquila y seguimos charlando toda esa tarde. De regreso a casa, mi hermana me comentó que le había parecido muy exagerada la reacción de mi tía por aquella foto. Yo también pensé lo mismo en ese momento, y empezamos a bromear sobre su romance secreto, del cual no quería que se enterara la familia. Al llegar a la casa, mi mamá nos esperaba en la sala. Apenas nos sentamos junto a ella, mi hermana le preguntó si sabía quién era el enamorado misterioso de aquella fotografía. Mi mamá se nos quedó mirando muy seria, y después de un silencio incómodo, nos dijo que ella no sabía nada de ninguna foto. Nos dio las buenas noches y se fue a su recámara. Mi hermana y yo nos quedamos sorprendidas. Nunca habíamos visto a mamá así por una simple pregunta. Estábamos tan intrigadas que aquella noche no dormí por pensar en todo eso. Las siguientes semanas estuvimos preguntando discretamente entre la familia de mi papá por qué la tía Rosa no se había casado o juntado si era una mujer muy atractiva. La respuesta siempre fue la misma: así lo quiso ella. Por supuesto, evitamos mencionar al joven de la foto, pero sí preguntamos si había tenido pretendientes. Y todos nos dijeron que en el pueblo hasta hacían fila para invitarla a salir, pero que ella los había rechazado a todos. Estábamos más que sorprendidas. Algo grave había pasado y tenía que ver con ese enamorado secreto, pero no pudimos averiguar más, y al paso de los días se nos fue olvidando un poco todo ese misterio. Pero coincidió que ese fin de semana nos visitó mi abuela, la mamá de mi papá. Solo se quedaría hasta tarde y después se iría a quedar a dormir a casa de mi tía Rosa. Aprovechamos un momento en que nos quedamos a solas con ella en la sala y le preguntamos sin mucha vuelta del por qué no se había casado la tía Rosa. La abuela sonriendo nos dijo que cuando cumplió los 17 se vino a la ciudad a trabajar y estudiar, y que al parecer ya no le dieron muchas ganas de formar una familia. Entonces yo le dije sin pensarlo mucho y rompiendo la promesa que le habíamos hecho, que habíamos visto aquella fotografía de la tía Rosa con aquel joven misterioso.
Mi abuela se puso seria y se quedó callada por un momento. Volteó a todos lados como cerciorándose de que no hubiera nadie cerca y finalmente lanzó un gran suspiro de resignación y nos empezó a contar que aquel joven se llamaba Braulio Martínez y que la tía Rosa lo conocía desde niña. Iban en el mismo salón de la escuela y como su casa estaba muy cerca de donde ellos vivían, pues pasaban mucho tiempo juntos después de clases. Pero el abuelo no veía con buenos ojos a la familia de Braulio, porque en el pueblo se corría el rumor de que el papá era un nahual. La verdad es que apenas si lo conocíamos, y muy pocas veces cruzamos palabras con él, y las cosas hubieran quedado hasta ahí, pero hubo una temporada en que se nos empezaron a desaparecer algunos animales de nuestro corral. El abuelo creyó que era cierto el rumor. Agarraron un par de armas de la estantería y fue a amenazarlo hasta la puerta de su casa. Iba con su papá y su tío Rodolfo, y le dijo que si desaparecía uno más de nuestros animales, él la pagaría. El papá de Braulio confrontó al abuelo y le dijo que él no lo había hecho y empezaron a pelear. Pero la verdad es que tu abuelo parecía un muñeco de trapo en sus manos, a pesar de que era mucho más alto y parecía más fuerte. Cuando el papá de Braulio lo tuvo del cuello contra la pared, su abuelo empezó a desfallecer. Entonces, en su desesperación, el papá de Braulio se quedó recargado contra la pared quejándose, y su papá y su tío Rodolfo aprovecharon para levantar al abuelo y salieron huyendo de allí. Al día siguiente, la casa de los Martínez apareció abandonada, y de Braulio y su familia no se supo más. Creímos que hasta ahí había llegado el asunto, hasta que muchos años después llegó Braulio de nuevo al pueblo. Al principio nadie lo reconoció y se presentó como Eulalio, además de que era ya todo un joven muy apuesto y caballeroso, y parecía no preocuparle mucho el dinero. Incluso su tía Rosa tampoco lo reconoció al principio, o al menos fue lo que nos dijo. Lo primero que hizo fue recuperar la casa donde había vivido su infancia. Buscó trabajo de jinete en la hacienda de los Hernández y los fines de semana se dedicó a andar de fiestero. Su fama de noviero se extendió muy rápido. Parecía que todas las chicas del pueblo caían rendidas ante sus encantos, y más de un novio o marido celoso tuvieron que recoger sus dientes del suelo cuando intentaron confrontarlo. Infundía respeto y en ocasiones hasta miedo daba entre los hombres. Después de unos meses de la llegada de Braulio al pueblo, se empezó a rumorear que tenía ya una enamorada con la que se casaría. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando Rosa lo llevó a casa para presentarlo como su novio? A su abuelo le agradaba el muchacho y fue cosa de unos meses para que se planeara la boda. Todo parecía marchar sobre ruedas. Su tía no cabía de la felicidad, pero unas semanas antes de la fecha de unión por el civil, sus tíos y su abuelo se pusieron una tremenda borrachera con Braulio en la casa hasta la madrugada, y a su abuelo se le soltó la lengua y le dijo que aquella casa que había comprado había sido de un miserable nahual que él había matado con sus propias manos. La abuela hizo una pausa y nos dijo: «Lo que les contaré, si no lo hubiera visto, yo tampoco lo creería». Braulio se transformó en una bestia en un instante. Sus manos y brazos parecían las patas de un lobo, pero con garras muy grandes. Con una sola de ellas sujetó a su abuelo del cuello, y con la otra, de un solo manotazo, aventó la mesa y las sillas de alrededor. Y entonces lo levantó por los aires como si fuera un muñeco de trapo, y su rostro por momentos me parecía que tenía hocico y colmillos. Yo me quedé paralizada en la puerta de la cocina. Su papá y sus tíos asustados empezaron a golpearlo con lo que pudieron. Pero Braulio ni siquiera se movía. No dejaba de apretar el cuello de su abuelo, que ya ni siquiera pataleaba. Agarró a su papá de la camisa y lo aventó hasta la sala, y a su tío Rodolfo le dio un santo golpazo que cayó al suelo como si le hubiera tocado un rayo. Yo creí que me lo mataba, pero en ese momento entró su tía Rosa, que había escuchado todo el escándalo,
y se arrodilló llorando ante Braulio, suplicándole por la vida de su abuelo. Aquella bestia se detuvo por un momento y aventó furioso a su abuelo contra la pared. Yo en ese momento sentí que me desmayaba y me agarré de la puerta. Todo se me nubló por unos minutos. Cuando pude recuperarme un poco, alcancé a ver a sus tíos salir de la casa con las escopetas, y después escuché un montón de disparos. Su mamá se acercó a atender al abuelo, mientras que su tía Julieta me ayudaba a sentarme en la cocina. Para cuando regresaron sus tíos y su papá, a su abuelo ya lo estaba atendiendo el doctor del pueblo. Al otro día muy temprano, su papá y sus tíos fueron a la casa de Braulio, pero como pasó años atrás, estaba abandonada y de Braulio nunca se supo más. Por un momento creímos que ahí se había terminado toda esa pesadilla. Pero en el pueblo se empezó a correr el rumor de que el hijo del Nahual había regresado para cobrar venganza por la muerte de su padre. Al principio tratamos de ignorar las miradas y los cuchicheos cuando pasábamos junto a la gente y pensamos que con el tiempo se olvidarían de esto. Pero entonces empezaron a aparecer muchos animales muertos en sus corrales y de alguna forma nos empezaron a culpar a nosotros. Dejaron de comprar nuestro grano y la cosecha, y nadie quería dirigirnos la palabra. Pero la gota que derramó el vaso fue que uno de los pretendientes de tu tía Rosa apareció muerto una mañana en la plaza frente a la iglesia. La gente que lo alcanzó a ver antes de que llegara la autoridad a recogerlo, empezó a decir que lo habían destazado a mordidas, que no podía ser nadie más que Braulio, el hijo del Nahual. Y entonces todo el pueblo nos acusó de haberlo provocado. Nos empezaron a amenazar en las calles y en ocasiones a agredirnos, y buscaban cualquier pretexto para provocar a sus tíos. Vivir ahí los siguientes meses fue un infierno. Su tío Rodolfo consiguió trabajo en el municipio de La Esperanza, y sin pensarlo mucho, dejamos todo y nos fuimos con él. Pero hasta allá nos persiguió esta maldición. Así que cada vez nos fuimos alejando más y más de nuestro pueblo, hasta que finalmente su papá se pudo acomodar en un trabajo de planta aquí en Neza. Para cuando llegamos aquí, había muy pocos vecinos y decidimos no volver a hablar de esto. La abuela se quedó callada por un momento y se levantó del sillón. Karen y yo nos quedamos con la boca abierta. Nunca en nuestra vida hubiéramos imaginado siquiera que hubiera pasado algo así en nuestra familia. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.